que esos pueblos de la tierra están llamados a trascender sus mismas tradiciones para descubrir a Cristo. Entonces la Iglesia Católica, a través de la evangelización, de meterse en la cultura, hay dos términos bien importantes: la inculturación del Evangelio y la evangelización de la cultura. ¿Qué es la inculturación del Evangelio? Bueno, mencioné anteriormente que la Iglesia Católica observa a la gente. O sea, es mentira eso de que la Iglesia Católica llega con espada y sacrificando a medio mundo. Tú hereje pagano, te voy a quemar en una hoguera de leña verde para que te duela más. No. Sino que inculturación del Evangelio es, en pocas palabras, significa cómo voy a hacer que esta gente que está en otro lugar geográfico, que habla otra lengua, otro dialecto, otro idioma y tiene diversas costumbres a nosotros, ¿cómo le voy a hacer para hablarles de Jesucristo? ¿Cómo le voy a hacer para evangelizarlos? ¿Cómo le voy a hacer para enseñarles los sacramentos, para bautizarlos? Eso se llama inculturación del Evangelio. La Iglesia Católica respeta las culturas. Eso se llama y se mete a través de los elementos históricos, antropológicos y culturales que ya existen en cierta zona. Eso es la inculturación del Evangelio. Pero viene el otro aspecto bien interesante: la evangelización de la cultura. La Iglesia Católica no solamente observa, sino que la Iglesia Católica es selectiva. Dice, bueno, esta tradición que tiene este pueblo, ¿qué contiene de bueno? Hay valores morales, hay valores éticos, etcétera. Y la Iglesia Católica selecciona lo mejor de la tradición y de las creencias de cada gente y los purifica. Ya he hablado anteriormente de esto. En México tenemos el delicioso pozole, que es una bebida prehispánica que consumían mucho los aztecas principalmente, pero que hoy la comemos con carne de puerco o carne de pollo. O sea, es maíz cocido, maíz grande, pero anteriormente no se hacía con carne de puerco, porque el puerco no existía aquí en el continente americano, fue traído desde Europa. ¿Y con qué creen ustedes que se hacía el pozole? Se hacía con carne humana, de los guerreros vencidos, de las niñas, de las mujeres, de los niños, de las mujeres y los ancianos sacrificados, de los pueblos vecinos. Entonces los aztecas eran antropófagos, eran caníbales rituales, porque creían que absorbían la fuerza y el poder del guerrero derrotado a través del pozole. Entonces, ¿qué hizo la Iglesia Católica? Eliminó el pozole de la dieta, ¿no? Simplemente le quitó la carne humana y le puso carne de cerdo. Eso se llama inculturar el Evangelio y evangelizar la cultura. Entonces, ¿qué quitó la Iglesia Católica? Los sacrificios humanos. Y lo mismo sucede en todos lados. Entonces, fue un proceso largo de evangelización en la Europa del Norte, que comenzó en el siglo V aproximadamente, a principios del siglo V, pero duró aproximadamente 3 siglos. De tal modo que desde el año 840, el Papa Gregorio IX, me parece, instituye en la Iglesia Católica el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos. La vigilia vespertina para preparar esa celebración es un día antes, el 31 de octubre. Y la Iglesia en la cultura de la Iglesia Católica se tradujo con el nombre del inglés antiguo All Hallows Even, que significa Vigilia de Todos los Santos. Y esto pues ya se empieza a poner más interesante, porque la Iglesia lo utilizó como un medio de evangelización, porque no había una fiesta de Todos los Santos. Pero ¿por qué se instituye el 1 de noviembre? Precisamente porque los pueblos celtas, ellos tenían diversas divinidades, siendo la principal Samhain o Chamain o Chamhain, y que era el dios de la cosecha, así le llamaban ellos. Y puede parecer así muy inocente y hasta muy bonito, ¿no? Pero los sacerdotes celtas, de los cuales voy a hablar a continuación,
pues no solamente pues hacían oraciones para proteger las cosechas, sino que esas oraciones de cosechas, para que la gente tuviera esa protección, le pedían pagos en especie, porque no existía la moneda corriente. Les pedían animales de su ganado, les pedían parte de sus cosechas, pero también empezaron, tenían aspectos demasiado degenerados, que pedían a doncellas jóvenes para sacrificios, para que la tierra siguiera rindiendo frutos. Pero no solamente se trataba de que tomaban a una doncella que iba desde los 12 años en adelante, tenía que ser virgen, y no solamente la ponían sobre una piedra y le enterraban un cuchillo en el corazón y ya estaba lista la ofrenda, no. Primero la violaban. De ahí las atrocidades. Y entonces esa fiesta la celebraban, no sé, me parece que es en el equinoccio, sí, creo que es el equinoccio de otoño, donde hay cambio de estaciones. Entonces, o sea, en la época de otoño, en la Europa del Norte, como hace mucho frío, es la época más ideal para levantar las cosechas. Avena, trigo, malta, etcétera, todos los granos que se dan en la Europa del Norte. Pero, pues bueno, pues exigían ese grupo de antiguos sacerdotes llamados druidas del pueblo celta. Ellos existían en Inglaterra, Francia, Irlanda, parte de la península ibérica, o sea, en España, el norte de Francia también, pero ellos manipularon el nombre, o sea, que se resistieron a la evangelización. Y estos sacerdotes celtas, mientras la Iglesia Católica había dado el nombre en inglés antiguo de All Hallows Eve, Vigilia de Todos los Santos, ellos lo transformaron en el All Halloween Eve, que significa la noche apartada. De allí que con el paso del tiempo va teniendo más contracciones, o sea, contraer una palabra significa que es tanto su uso que ya entre más corta se diga la palabra ya se entiende el concepto. Entonces, en esa noche apartada que los druidas del pueblo celta se resistían a la evangelización, durante esa noche del 31 de octubre en su calendario, como les dije anteriormente, celebraban la fiesta del Samhain. Samhain no solamente era el dios de la cosecha, también era el dios de los muertos, en donde invocaban, aquí viene lo que estamos tratando de repeler, y que de hecho lo hacemos durante todos los años, invocaban a los malos espíritus o a los demonios. ¿Por qué? Porque cuando ellos iban casa por casa, pidiendo ofrendas y todo, al que se negaba le mandaban maldiciones y le ponían señales en su propiedad, en su casa, para que ahí llegaran los demonios y les hicieran toda clase de conjuros, de maldades, etcétera, ¿no? Pero no solamente era la época de la cosecha, para ellos también era la época más propicia para comunicarse con esos espíritus del mal. Era la época más propicia para la práctica de la adivinación y la hechicería, pues decían que las almas de los muertos visitaban sus casas ese día. O sea, se resistieron durante 3 siglos a la evangelización. Por eso la Iglesia Católica, por medio del Papa Gregorio IX, instituye en el año 840, o sea, en el siglo IX, el Día de Todos los Santos, para contrarrestar esa creencia pagana, pero también para evangelizar a la gente diciéndole el bien siempre vence al mal. Y mientras los celtas, los sacerdotes druidas, invocaban a muertos y a demonios, nosotros por medio del dogma de la comunión de los santos le damos gracias al Señor por su victoria de la muerte, pero también porque después de la muerte, si nosotros permanecemos fieles, estamos llamados a ese premio, pero que antes de nosotros hay todo un ejército de hombres, mujeres de todas las épocas, edades, pueblos y culturas
que recibiendo el mensaje del Evangelio lo abrazaron, se convirtieron y conocemos como santos. Entonces, mientras los sacerdotes celtas invocaban a figuras malignas, figuras grotescas, la Iglesia Católica formalmente instituye la fiesta para, por medio de la comunión de los santos, dar buen ejemplo de la vida, mientras acá pues se hacían todo ese tipo de cosas, ¿no? Lamentablemente, pues el día de hoy la fiesta de Halloween pues sigue con más fuerza. A mí me asombra mucho que cuando estoy en Estados Unidos, miren, el Halloween en Estados Unidos y en la mayor parte del mundo occidental se celebra el 31 de octubre, pero desde 2 meses antes en los centros comerciales ya ponen aparadores, pasillos llenos de productos relacionados con la época, ¿no? Espantapájaros, calabazas, calaveras, brujas, y yo no sé qué tienen que hacer. Bueno, sí sé, eso ya vino después. Entonces, pues es algo impresionante. Y pues bueno, tan es así que la cadena Walmart, desde principios de este año, instituyó que en sus pasillos hubiera toda una sección dedicada a Satanás. Entonces, pues es una fiesta lamentablemente que sigue vigente al día de hoy, y no solamente en el mundo secular, en el mundo pagano, sino que también hay instituciones religiosas, colegios católicos que hasta la defienden, que hasta la celebran aún sabiendas de su origen. De repente, en años anteriores ya no. Tuve debates con algunos teólogos que defendían la fiesta. Yo les decía, mira, perfecto, si se celebra como la Iglesia Católica lo instituyó, está súper bien. Pero ¿por qué defiendes esta fiesta diciendo que tiene origen católico y el adorno de tu casa pones calabazas con rostros grotescos? O sea, no tiene sentido. Entonces, bueno, pues hay gente que yo conozco más de uno que lo defiende a capa y espada y son teólogos católicos, ¿no? Pero también, aunque debemos rescatar lo que fue la institución de la Iglesia Católica, o sea, la Iglesia Católica lo que instituyó es la celebración o la fiesta de todos los santos, que hoy es solemnidad. Y entonces, eso es lo que debemos, eso es lo que debemos rescatar. Hace 5 años en España empezó una iniciativa católica para contrarrestar el Halloween e hicieron una campaña que ha tenido éxito poco a poco y se ha ido extendiendo a varias partes del mundo, que en lugar de llamarlo Halloween, le ponen Holy Wins, la santidad gana. Y visten a los niños de santos, del sumo pontífice, con hábitos de monjitas, cosas así. Pues una cosa muy bonita, pero es una manera no solamente de contrarrestar, sino es una manera de evangelizar. Exacto. Pero también de dar catequesis. Y bueno, ese es el origen histórico. Pero también les mencioné el origen de los celtas que se resistieron durante varios siglos a la evangelización y que incrementaron en esa fiesta sus prácticas paganas. Pero también tenemos las declaraciones de varios reconocidos ocultistas que confirman que su festividad va más allá de solo disfrazar a los niños para pedir dulces con el famoso trick or treat. El famoso trick or treat viene precisamente de los druidas, esos sacerdotes celtas. Amenazaban a la familia, si me das, entonces no te voy a bendecir, pero no te va a pasar nada. Los demonios no van a llegar a tu casa. Wow, qué tremendo favor, ¿no? Pero si te niegas a darme a una hija tuya o a una vaquita o una cabra, voy a marcar tu casa para que aquí lleguen los demonios y te hagan desgracias. De ahí viene el famoso trick or treat. Entonces es un al día de hoy, y que se hizo muy famoso eso del trick or treat en películas de los años 80, pues no era otra cosa pues que alentar la manipulación, el chantaje, la mentira y el engaño. Pero también hay otro aspecto que considerar, y eso son lo que los teólogos católicos que defienden esta festividad, pero que no le quitan los elementos grotescos,
no saben o no quieren saber o poco les importa que el satanismo ha adoptado el 31 de octubre como su fiesta principal.